Hay un hombre en España que vale más de 80.000 millones de euros. Si lo ves por la calle, probablemente no lo reconocerías. Y sin embargo, es el fundador de la empresa de moda más grande del planeta. Pero lo más curioso no es su riqueza. Lo más curioso es cómo la construyó. Sin publicidad, sin inversores, sin un MBA, sin casi estudios. Empezó repartiendo camisas con 14 años en una tienda de La Coruña. Esta es la historia de Amancio Ortega. Y al final del vídeo te voy a contar el detalle de su modelo de negocio que nadie ha conseguido copiar en 50 años. Hay una pregunta que lleva décadas sin respuesta clara. ¿Cómo construyó Amancio Ortega uno de los imperios más grandes de la historia sin gastar ni un euro en publicidad? Porque eso es exactamente lo que hizo. Y aún así, es la marca de ropa más reconocida del mundo. Eso no es suerte. Eso es un sistema. Un sistema que Ortega diseñó en los años 60 en un bajo de La Coruña y que hoy mueve más de 35.000 millones de euros al año. Pero para entenderlo, tenemos que volver al principio, al lugar donde todo empezó. Busdongo de Arbas, León, 28 de marzo de 1936, 3 días después del inicio de la Guerra Civil Española. Amancio Ortega Gaona nace en un pueblo de menos de 100 habitantes, hijo de un ferroviario y una ama de casa. La familia no tiene dinero, nunca lo ha tenido. Se mueven constantemente siguiendo el trabajo del padre, León, Tolosa y finalmente La Coruña. Allí, Amancio tiene 13 años y ocurre algo que él nunca olvidará. Un día, su madre intenta comprar comida en una tienda del barrio. El tendero la rechaza. No hay crédito. Amancio lo ve todo y en ese momento decide algo. Nunca más va a depender de nadie. Al día siguiente deja el colegio. Con 14 años entra a trabajar como repartidor en la camisería Gala, una tienda de ropa en el centro de La Coruña. Y empieza a observar, a escuchar, a aprender. ¿Qué quiere la gente? ¿Por qué compra lo que compra? ¿Por qué no puede permitirse lo que le gusta? Esas preguntas van a obsesionarle durante años. Corren los años 60. Ortega tiene 27 años, está casado con Rosalía Mera y lleva más de una década aprendiendo el negocio textil desde dentro. Y entonces hace algo que parece pequeño, pero que lo cambia todo. En el salón de su casa, junto con su hermano Antonio y su mujer Rosalía, empieza a fabricar batas de guata. Batas de casa, esas que lleva la gente por dentro, sin glamour, sin pasarela, sin diseñadores, solo tela, máquina de coser y una obsesión: hacer lo mismo que las tiendas caras, pero a un precio que la gente normal pueda pagar. En 1963 registra su primera empresa, Confecciones Goa. Goa, las iniciales de su nombre al revés. Amancio Ortega Gaona, al revés, Goa. Ya entonces tenía ese punto de querer pasar desapercibido. Los productos se venden bien, muy bien. Pero Ortega se da cuenta de algo que va a ser la clave de todo lo que viene después. El margen que él gana fabricando lo está dejando en manos de los intermediarios. Las tiendas que le compran a él venden el doble de lo que le pagan. Y eso no tiene ningún sentido. 1975. España sale del franquismo. El país empieza a abrirse al mundo. Y Amancio Ortega abre su primera tienda propia en la calle Juan Flórez de La Coruña. El nombre que tenía pensado era Zorba. Sí, como la película. Zorba el griego era su favorita. Pero había un bar en la misma calle con ese nombre y tuvieron que improvisar. Usando las mismas letras del molde que ya tenían fabricado, reorganizaron el orden. Zorba, Zara. Así de simple, así de casual. El nombre más reconocido de la moda mundial nació por accidente. Pero el modelo de negocio no fue ningún accidente. Ortega lo tenía pensado desde hacía años. La clave era una sola idea, tan obvia que nadie la había aplicado antes. Producir lo que la gente quiere, no lo que los diseñadores creen que quiere. Y hacerlo rápido, muy rápido. Espera, antes de seguir, recuerda que al final de este vídeo te voy a explicar el detalle concreto del modelo de Zara que ninguna empresa ha conseguido replicar en 50 años. Sigue aquí. En 1989, el New York Times publicó un artículo sobre la apertura de Zara en Nueva York.
Y en ese artículo usaron por primera vez el término que definiría toda una industria: fast fashion, moda rápida. Pero lo que Ortega había inventado iba mucho más allá de producir ropa rápido. Lo que había construido era algo que en economía se llama integración vertical. En español, controlar absolutamente todo. El diseño, la producción, la distribución, la venta, sin intermediarios, sin marcas intermedias, sin ceder el control a nadie. ¿Y qué cambia eso? Todo. Cuando una colección no funciona, Zara la retira en 48 horas. Cuando algo se vende bien, duplica la producción en días. Y las tiendas reciben ropa nueva 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Eso hace que la gente vuelva constantemente. No hay razón para esperar las rebajas si la semana que viene habrá cosas nuevas. Y todo esto lo gestiona Zara desde Arteixo, un pueblo de 30.000 habitantes en Galicia. Desde ahí, controlan más de 7.500 tiendas en 202 países. Escríbeme en comentarios si sabías que el centro neurálgico de la empresa de moda más grande del mundo está en un pueblo gallego. Hay algo en Amancio Ortega que no encaja con lo que esperamos de alguien tan rico. No le gusta la atención. Durante décadas no existía una sola fotografía pública suya. Ninguna. Cero. Es quien es. Alguien que creció sin nada y que nunca olvidó lo que era no tenerlo. En 2011 se retiró de la dirección de Inditex con 75 años. Hoy sigue siendo el accionista mayoritario y su hija Marta Ortega preside el grupo desde 2022. El imperio sigue siendo familiar, sigue siendo gallego. Prometí al principio contarte el secreto que ninguna empresa ha conseguido replicar en 50 años. Aquí está. Todas las grandes marcas de moda intentaron copiar el modelo de Zara cuando vieron su éxito. H&M, Gap, Mango, todas. Y todas fallaron en lo mismo. No pudieron construir la cadena de suministro. Porque Ortega no la construyó en años, la construyó en décadas, desde 1963, desde las batas en el salón de su casa. Cada fábrica, cada proveedor, cada ruta de distribución fue diseñada y perfeccionada durante 12 años antes de abrir la primera tienda. Cuando Zara abrió en 1975, ya tenía la máquina. El resto solo veía la tienda. Esa es la economía oculta de Zara. No vendían ropa, vendían velocidad. Y la velocidad tardó 12 años en construirse. La lección no es que necesitas dinero para empezar. La lección es que necesitas tiempo para construir lo que nadie puede copiar rápido. Amancio Ortega lo entendió con 14 años, mirando por el escaparate de una camisería en la rue, y lo ejecutó durante el resto de su vida. Si este vídeo te ha hecho ver la economía de otra manera, suscríbete. Aquí en Economía Oculta, esto es lo que hacemos: encontrar la historia real detrás de los números. El próximo vídeo va a hablar de algo que te afecta directamente si vives en España. Y probablemente nadie te ha explicado por qué pasa. Nos vemos pronto.